Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy en el curso de química vamos a tratar el tema de masa atómica promedio y masa molecular. Bien, antes de ir a fondo en este tema, vamos a entender un poquito este concepto de masa atómica promedio. La masa atómica de un elemento químico es la masa promedio ponderada de todos los isótopos de un átomo que existen en la naturaleza. Este cálculo se realiza, ¿no?, teniendo en cuenta su prevalencia natural, es decir, su porcentaje en la corteza terrestre y la atmósfera. Es una de sus propiedades fundamentales de un elemento químico. La unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo, aunque generalmente se usa una unidad fuera del sistema, que es el Dalton. Bien, tenemos que entender la diferencia entre lo que es esta masa atómica y lo que es la masa atómica promedio y la masa relativa, ¿no? No todos los elementos de un isótopo tienen la misma masa. Bien, vamos a tratar estos ejercicios a continuación. Vamos a revisar esta separata. Vamos a verificar los puntos más importantes. Una diferencia entre la masa atómica promedio y la masa molecular es que la masa molecular es la suma, en realidad, no es la suma, pues la suma promedio de todo el isótopo compuesto. Bien, veamos entonces, vamos a ver los puntos más importantes de esta separata. La unidad de masa atómica UMA está expresado en la 12ª parte de la masa del átomo, patrón del isótopo del carbono, C12. Es decir, nosotros tomamos como referencia al carbono, que tiene un peso de tiene una masa de 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Dentro de ello tenemos la masa atómica promedio. La masa atómica promedio viene a ser el cálculo que nosotros vamos a hacer de la suma de estos isótopos que tenemos dentro de la operación que vayamos a desarrollar. Para eso les he colocado un cuadro de color naranja que está a la derecha, en el que les estoy colocando la masa atómica promedio de algunas de las cantidades que son las más importantes que vamos a trabajar, como en el carbono, que es 12 UMA. UMA es unidad de masa atómica. 12 UMA, el hidrógeno es un UMA, el oxígeno es 16 UMA, el nitrógeno es 14 UMA. También tenemos otros elementos como el fósforo, que tiene 31 UMA, o el azufre 32 UMA, o el sodio 23 UMA, el potasio 39 UMA, calcio 40 UMA y el cloro 35.5 UMA. Vamos a revisar en los ejercicios la diferencia entre masa molecular y peso fórmula. Esto nosotros lo vamos a entender con más estilo en las preguntas, ¿ya? Vamos a ver la pregunta número 1. Durante la integración de los ejercicios vas a poder entender cómo se van a desarrollar todos. ¿Qué es el UMA? Es la unidad química de masa patrón. Expresa la masa de las especies químicas. Es un concepto perfecto para definir al UMA. Tenemos también a cuánto equivale un UMA en gramos. Como les dije hace un momento, un UMA equivale exactamente a 1.66 por 10 a la menos 24. Es decir, estaríamos hablando de la alternativa a la letra D. Lo vamos a marcar, preferiblemente que las preguntas que tengan en las separatas, lo indicado sería que lo pasen con resaltador, ¿ya? Así como yo estoy haciendo. Lo más indicado sería que lo coloquen con resaltador para que no vayan a confundirse con alguna otra pregunta. La pregunta número 2, mira, que es teórica, te dice cuál es la masa atómica del hidrógeno. Justo lo vimos en el cuadro de arriba. La masa atómica del hidrógeno es un UMA. Ya, hay que ir viendo estos conceptos porque las masas atómicas los van a tener que empezar a desarrollar sin necesidad del cuadro. Otro elemento dice a qué elemento le pertenece 16 suma. 16 suma le pertenece obviamente al oxígeno, ¿ya? Traten de acordarse, como les vuelvo a repetir, estos términos, estas cantidades, ¿no? 16 suma para el oxígeno o un UMA para el hidrógeno, ¿ya? Traten de irse acordando justamente algunos de estas masas. En la pregunta siguiente, mira, te dicen calcular la masa molecular del ácido acético, CH3COOH. Esto básicamente se desarrolla así, mira. Tú buscas los elementos que tienes aquí. Vas a buscar en realidad los elementos. Busca los elementos individualmente. Es decir, tienes carbono. Mira, voy a colocar acá. Tienes carbono, tienes hidrógeno y tienes oxígeno. Primero que nada, lo que debemos hacer es buscar la cantidad de moléculas que tiene cada uno. La cantidad de moléculas que tiene el carbono, aquí puedes ver que tiene 1, 2. Entonces el carbono tiene 2 en total. Y acá vas a colocar su masa atómica. Y vas a colocar la masa atómica. En el caso del hidrógeno, aquí tienes 3 de hidrógeno y 1 de hidrógeno. Así que en total tienes 4 de hidrógeno.
4 por, y ahí colocas la cantidad que es la masa. Y luego tienes el oxígeno, del cual tienes 1 y 2. Entonces, del oxígeno tendríamos 2 moléculas. Para calcular la masa molecular, nosotros tenemos que considerar cuánto pesa cada uno, cuánto es su masa, perdón, cuánto es la masa de cada uno. En este caso, nosotros podemos observar en la parte superior, en este cuadro que acabo de mostrarles hace un momento, que el carbono tiene una masa atómica de 12, el hidrógeno tiene de 1 y el oxígeno tiene de 16. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Lo que vas a hacer aquí es multiplicar. Como tienes del carbono, vimos que era 12, entonces tú pones 2 por 12. El hidrógeno tiene 1, así que sería 4 por 1. Y el oxígeno tiene 16, así que pondrías 2 por 16. Lo que se hace a continuación es simplemente multiplicar y sumar. Eso es todo. 2 por 12 es 24, 4 por 1 es 4 y 12 por 16 es 32. Entonces, si sumas 24 más 4 más 32, tendrías 4 más 4, 8, 8 más 2, 10, pones 0, llevas 1, 3 más 2, 5, y 1 que llevaste, 6. Quiere decir que la masa molecular sería 60 UMA. Esa sería la masa molecular, que es lo que estás viendo aquí, mira, 60 UMA. Es el mismo proceso que tú vas a hacer para la pregunta siguiente, mira. Aquí te dice, mira, calcula la masa molecular de la glucosa. ¡Wow! La glucosa resulta que tiene la fórmula de C6, H12 o 6. Bien, perfecto, muy bien. Carbono, listo, carbono. Tienes hidrógeno, ¿ok? Y tienes oxígeno, ahí está. Esos son los tres que tú estás teniendo en este caso. En el caso del carbono veo que tiene 6. En el caso del hidrógeno veo que tiene 12. Y en el caso del oxígeno veo que tiene 6. A cada uno lo multiplicamos con su correspondiente unidad de masa atómica. En el caso del carbono, hace un momento pudimos observar de que era 12. En el caso del hidrógeno sabemos que es 1. Y en el caso del oxígeno sabemos de que el oxígeno es 16. Lo único que tenemos que hacer son solo multiplicar y sumar nada más. Mira. 6 por 12, ya es obvio, 72. 12 por 1, sabemos que es 12. Y 6 por 16, sabemos que es 96. Si tú sumas 72 más 12 más 96, tendrías un total de 180. Entonces aquí le pondrías ahí, mira, 6 más 2 es 8, más 2 es 10. Pones 0, llevas 1. Sería 9 más 1, 10, más 7 que llevas, más 7 que está aquí, 17. Y 1 que llevaste sería 180. Es decir, tu respuesta sería 180 UMA. Como puedes observar que está en la alternativa en la letra B. 180 UMA. Esa sería tu respuesta. Como ven, los números en realidad que yo estoy colocando, yo estoy en tamaño 6 de letra, pero realmente los números son muy pequeñitos. Así que les sugiero que hagan estos ejercicios dentro de la separata, dentro del cuaderno. Si es que tienen un cuaderno de apuntes, háganlo ahí. No lo hagan así nada más porque de repente les va a salir un poquito desordenado. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, mira, te dice indicar verdadero o falso según corresponda. Vamos a ver cuáles son los datos que tengo. A ver. Dice que la masa molecular del ozono es 48 UMA. Pero recuerda que el oxígeno tiene 16. O sea, si tú quieres calcular esa masa, entonces sabemos que el oxígeno tiene 3 moléculas, ¿no? El ozono tiene 3 moléculas, aquí tiene solo 3. Pero el oxígeno tiene una masa de 16. Si tú multiplicas 3 por 16, tienes un total de 48 UMA. Entonces quiere decir de que esto es completamente correcto. Esta alternativa sería verdadero. Entonces aquí le pondría verdadero. Ahí está. El otro dice el término masa molecular se aplica en todo compuesto. No, el término masa molecular se aplica principalmente en los compuestos covalentes, como vas a poder observar aquí dentro del teórico. En el teórico te dice aquí, expresa la masa promedio de las moléculas de una sustancia covalente. Entonces, quiere decir que en el otro caso de los iónicos utilizarías unidad de masa atómica. Entonces, esto es falso, ¿ya? En todos los compuestos, no en todos los compuestos se utiliza ese concepto. Finalmente dice que la masa molecular del CO2 es 28 UMA. Bien, para empezar, en el caso del carbono, vemos que hay una molécula, así que sería 1 por, en el caso del carbono sabemos que tiene una masa de 12. Más. Luego tenemos del oxígeno, tenemos 2 moléculas. Hay 2, ahí dice O2, hay 2 moléculas. Pero el oxígeno sabemos de que tiene una masa de 16.
Por lo tanto, sería 2 por 12 es 32. Y 32 más 12 por 1 es 12, 32 más 12 es 44. 44 UMA. Entonces, esto quiere decir de que esta alternativa sería incorrecta, porque ahí me está mencionando que es 48 UMA, lo cual es completamente falso, no tiene 28 UMA. Tiene en total 44 UMA este compuesto. Por lo tanto, este de acá sería falso. Y entonces marcaríamos la alternativa, la letra E. Marcaríamos esta alternativa, la letra E. Aquí está. Esta sería la alternativa que marcaríamos. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ahora vamos a una pregunta que es un poquito más interesante, mira. Aquí me están diciendo ya el peso fórmula. El peso fórmula es básicamente lo mismo, solamente que vas a tener que agrupar matemáticamente algunos símbolos. Vamos a ver qué símbolos son esos, mira. Primero que nada, vamos a observar el ejercicio tal cual es. Como te dije, lo primero que tienes que hacer es agarrar y colocar los elementos que tienes a un ladito, ¿no? Tengo aluminio, tengo azufre y tengo oxígeno. Tengo estos elementos. Ahora, vamos a ver qué cantidad de cada uno hay. ¿Qué cantidad de cada uno hay dentro de este esquema? Entonces, veamos entonces. ¿Cuál sería cada uno los que tiene? A ver, el caso del aluminio, vamos a ver. Vamos a ver. En el caso del aluminio veo que tiene dos nada más. Tiene dos moléculas. Aquí están, estas dos. Entonces, en el caso del aluminio solamente veo que tiene dos. Correcto. En el caso del azufre, aquí supuestamente debería haber uno nada más, pero tiene un paréntesis con un 3 afuera. Así que si tú multiplicas 1 por 3, te sale 3. Quiere decir que tienes 3 moléculas de azufre. En el caso del oxígeno veo que aquí dice 4. 4 por 3 sería 12. Entonces tienes 12 moléculas de oxígeno. Luego lo multiplico por su cantidad correspondiente, que en este caso el aluminio me está diciendo entre los datos que el aluminio tiene 23. Entonces quiere decir que esto es 2 por 23. 23 ya sé que es 46. Luego el siguiente 3, el de azufre, sería 3 por 32, ya que dentro de los datos me decían cuánto es el peso, la masa, perdón, del azufre. 3 por 32 te sale 96. Y por último, en el caso del oxígeno, yo sé que el oxígeno es 16, entonces sería 12 por 16. Y nosotros ya sabemos que 12 por 16, hacemos nuestra multiplicación mental y rápida, sabemos de que es 192. Entonces tenemos todos estos datos, 46, 96 y 192. Si tú sumas 192 más 96, te sale 288. Y si eso lo sumas con 46, obtendrías 334. Es decir, tendrías un 334 UMA. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? Ah, pero corrección, aquí dice 330, a ver, dice 342. Quiere decir que aquí hay algo que no coincidió. Ah, mira, el aluminio, aquí te pusieron 23, pero yo me dejé guiar, aquí es 27, mira. Aquí vamos a verificar ese dato aquí en el cuadro, mira. Ahí lo pusieron junto con los datos. Y aquí dentro del cuadro que tenemos, sabemos de que el aluminio, aquí lo está mencionando, no, el aluminio no lo está mencionando en el cuadro, pero les puedo decir que el aluminio tiene una masa de 27, ¿ya? Entonces, a veces pueden pasar estos datos, por eso es que siempre les corrijo igual. De todas formas, todos los problemas siempre se los voy a agarrar y se los voy a verificar, así esté resuelto, porque de todas formas siempre tenemos que observar cuál es cuál. Siempre, de todas formas, tenemos que verificar. Eso es necesario para todos los ejercicios. Muy bien, pasemos al siguiente problema, ¿no? Quedamos entonces de que el aluminio tiene una masa de la cantidad que les estaba mencionando, ¿ya? El aluminio tiene una masa de 27, ¿ya? Aquí le vamos a hacer una corrección encima. Le vamos a poner ahí 27, le vamos a poner y grandote, ¿ya? Ahí es 27. Bien, entonces, claro, cuando era 27, lógicamente aquí el ejercicio se cambió, ¿no? Aquí dejó de ser 23, era 27. 2 por 27 es 54. Y ahí cuando multiplicas, cuando sumas 54 más 192, me sale 342, que es la misma cantidad que sale en el problema, ¿no? 342 suma. Veamos el siguiente problema. El problema número 9 dice calcular el peso fórmula del dihidróxido de magnesio. Primero que nada, antes de resolver cualquier cosa, nosotros tenemos que entender que estamos hablando de la palabra hidróxido. Recuerda que la nomenclatura del hidróxido, nosotros lo vimos en una clase ya pasada, en la última clase,
el hidróxido se representa por OH. El hidróxido tiene una representación de OH. Y aquí dice dihidróxido, o sea, quiere decir que debe tener un 2 debajo. Ahora, delante del elemento veo magnesio, que es Mg. Entonces, esta es su representación y su fórmula del dihidróxido de magnesio. Ahora, veamos, primero que nada, vamos a ver la cantidad de moléculas que presenta cada uno. Estos son los 3 elementos que estoy observando. Magnesio, estoy observando, hidrógeno y oxígeno. Ahora, del magnesio encuentro una molécula. Del oxígeno encuentro 2. Y del hidrógeno también encuentro 2. Vamos a ver cuáles son sus masas de cada uno, ¿no? En el caso del magnesio, ahí dice bien claro que es 24. En el caso del oxígeno, yo creo que ya lo hemos repetido varias veces, es 16. En el caso del hidrógeno, bueno, también conocidazo, ya sabemos que es 1. Multiplicamos, ¿no? 1 por 24 es 24, 2 por 16 es 32 y 2 por 1 es 2. Si tú sumas todo eso, te sale que es 58. Te sale 58 UMA. 58 UMA es lo que te sale si sumas todas estas cantidades. Lo cual sería la alternativa a la letra A. Como pueden ver, es un tema bastante sencillo, por eso me tomé la libertad de presentarles este video, ya que ahorita estamos en una fecha contra el tiempo. Veamos a continuación, a ver. Me dice relacionar, pero se ha movido la flecha. Entonces voy a volver a copiarlo. Van a dar un segundo para que lo copie. Masa molecular es el primero. El segundo dice peso fórmula. Y el último dice unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Ahí está. Lo estoy volviendo a copiar para poder subirlo arriba, porque no lo voy a comparar desde aquí abajo hasta allá arriba, pues está muy lejos. Entonces voy a subirlo, lo que acabo de copiar, así tal cual está. Voy a subir, sigo subiendo, seguiré. Aquí está. Aquí está la pregunta, mira. Me dice que lo compare. Muy bien, vamos a compararte, a ver. No te gustan las comparaciones, pero te voy a comparar. Aquí dice masa molecular, es el primero. El segundo es unidad de masa atómica. Muy bien, vamos a comparar a ver cuál sería el correcto. A ver, vamos a ver cuál encaja perfectamente en la descripción. Bien, primero que nada, la unidad patrón es la unidad de masa atómica. Esa es la unidad patrón. Entonces, quiere decir que este que está aquí tiene que ir necesariamente en la cantidad que les estoy mencionando. Dice, se aplica a compuestos covalentes. La que te mencioné hace justo un momento, se aplica a compuestos covalentes, es precisamente, a ver, un segundito, le voy a colocar una flecha para que se vea bonito. La que se aplica a compuestos covalentes es la masa molecular, ¿ya? Bien, otro que dice unidad patrón es la unidad de masa atómica. Y se aplica a compuestos iónicos es el peso fórmula. Ahí está. Entonces, nos quedaría, se vería de este modo. El primero sería A2, el siguiente sería el B, estaría enlazado con el 3, y el C estaría enlazado con el 1. Entonces vamos a observar a ver cuál sería el más preciso para enlazar, cuál sería el que mejor se puede acoplar. A ver, lo voy a colocar así para que sea mejor. Ahí está. Ahora sí. La 1, la A, está enlazado con el número 2. La A está enlazado, la 1, no, me está diciendo 1 romanos, ¿no? 1 romanos está con la letra C. Aquí está, 1 romanos está con, tengo dos opciones. El número 2 romanos está enlazado con la letra A. Entonces voy a colocarlo aquí a un costado mejor, ¿ya? El 1 está enlazado con la C. El 2 está enlazado con la A. Y el 3 está enlazado con la B. Entonces quiere decir esto de que ha salido CAB. Es decir, este que está aquí. La alternativa CAB, que es la alternativa letra C. Esta que está aquí. Sería aquí este enlace. ¿Ya? Entonces, como pueden observar, como les mencionaba, ¿no? Esta de acá sería el enlace, ¿no? Recuerden que está sencillo, la separata está sencilla, en realidad no debes atormentarte. Como ves, es problemas básicamente de casi pura operación matemática. Vamos a ver el siguiente problema.
dice a qué compuesto le corresponde la masa molecular igual a 48 UMA. Muy bien. Aquí te dan una serie de preguntas, te dan una serie de alternativas. Aparentemente se ve muy complicado, no lo es. Vamos a verla una por uno, mira. Vamos a ver de la alternativa A, metamos espacio, vamos a ver la alternativa A, la B, la C, la D y la E. Bien, en la primera veo que tiene hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno, o sea, 2 por, el hidrógeno tiene un peso de 1, más veo dos moléculas de oxígeno, o sea que sería 2 por, el peso del oxígeno es 16. Siguiente, la letra B. Veo hidrógeno, veo una molécula de hidrógeno. Esa molécula de hidrógeno vale 1. Más, veo una molécula de nitrógeno. El nitrógeno vale 14. Más, veo 3 moléculas de oxígeno. El oxígeno vale 16. Siguiente. El siguiente, la letra C, dice una molécula, dice dos moléculas de hidrógeno, ¿no? Dice H2. Dos moléculas de hidrógeno, el hidrógeno vale 1. Más, el siguiente dice carbono. Carbono tiene una molécula de carbono, pero sabemos que el carbono vale 12. Más, el siguiente elemento, dice oxígeno. Y oxígeno tiene 3 moléculas por 16. Ahí sería 3 por 16. Siguiente. El otro dice nitrógeno. Nitrógeno, veo una molécula de nitrógeno y el nitrógeno tiene un peso de 14. Más, el siguiente es hidrógeno. El hidrógeno sabemos de que tiene un peso, hay 3 moléculas de hidrógeno, pero tiene un peso de 1. El siguiente dice carbono. Tengo una molécula de carbono. Esta molécula de carbono tiene una masa de 12. Más, tengo dos moléculas de oxígeno y las moléculas de oxígeno tienen 16. Entonces, ahora vamos a operar para ver cuál de todos tiene 44. El primero sería 2 por 1, 2. 2 por 16, 32. 32 más 2 es 34. No es. El siguiente es 3 por 16, 48. 1 por 14, 14. Y 1 por 1, 1. Los sumo y me sale 63. No es. Siguiente. El otro dice 2 por 1, 2. 1 por 12, 12. 3 por 16, 48. Sumo 48. Más 12. Más 2. Me sale 62. Ay, tampoco es. Muy bien. El que sigue. Dice 1 por 14, 14. Más 3 por 1, 3. O sea, 14 más 3, 17. No es. Ay, no, yo me estoy asustando. El siguiente dice 1 por 12, 12. 2 por 12 es 32. Y 32 más 12 es 44. Este era. 44 UMA. ¿Ya? Este aquí era. 44 UMA. Es decir, la alternativa a la letra E. Este aquí era el que cumplía las condiciones. Este que está acá, la alternativa ahí. CO2. El CO2 tiene una masa molecular de 44 UMA. El siguiente dice, no, mira, un hidrocarburo tiene por fórmula CXHX y su masa molecular es de 78 UMA. Hallar X y la fórmula molecular de dicho hidrocarburo. Entonces, miren, aquí lo que estoy haciendo es básicamente reemplazar. El carbono tiene una masa X, el hidrógeno tiene una masa, tiene una masa X. La masa de todo el compuesto es 78 UMA. Ahora, el carbono sabemos que tiene una masa de 12 y el hidrógeno tiene una masa de 1. Entonces lo que hago es multiplicar este 12 por X más 12 por 1 igual a 78. Y despejo de que la fórmula es X. Por lo tanto, la fórmula era C6H6. Ustedes van a hacer algo muy similar en esta pregunta que está aquí, la número 13. Ustedes se van a encargar de desarrollar la pregunta número 13. Su tarea va a ser la pregunta número 13, ya que tiene como ejemplo ahí bien armado la pregunta número 12. Ustedes se van a encargar de desarrollar la pregunta número 13. Ese va a ser su trabajo, su penitencia va a ser eso. Vamos a ver la pregunta número 14, que es aún más peligrosa que la anterior. Mira. Aquí te dice un compuesto tiene por fórmula HeO3 y su masa molecular es de 63 suma. Entonces, para empezar, no existe ese elemento. Este elemento E no hay en la tabla periódica el elemento E. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en este caso? Mira, este elemento que está aquí, E, mira, a ver, me salió bonito. Lo voy a pintar bonito. Para ustedes lo voy a poner bien lindo, mira.
Este elemento E que está aquí, este elemento que está aquí no existe. No hay un elemento, bueno, que todavía no hay. Podría haber en un futuro, pero no hay. Te dice que su masa molecular es de 63 suma. Entonces, vamos a trabajar el ejercicio con normalidad. Vamos a imaginar que sí conocemos al elemento. Si conociéramos al elemento, sería una molécula de hidrógeno. La masa del hidrógeno es 1. Más una molécula de este tipo E. Pero como no lo conozco, vamos a decir que el elemento es, su masa molecular es, no sé, a ver, una letra cualquiera, a ver, ñ, vamos a decir que es ñ. Su masa molecular va a ser ñ. Más el caso del oxígeno. Tienes 3 moléculas de oxígeno, pero la molécula de oxígeno vale 16. Ahora, me dicen que toda la masa molecular es 63. Entonces, simplemente hay que operar. 1 por 1 es 1, más 1 por ñ es ñ, más 3 por 16 es 48, igual a 63. 48 más 1, 49. 48 más 1 es 49. Ahora ese 49 pasa a restar y sería 63 menos 49. Ya sabemos que 63 menos 49 es 14, ¿no? Entonces tendrías que ñ es igual a 14. Por lo tanto, quiere decir, me están diciendo la masa atómica de ese elemento E. La masa atómica de ese elemento E, que lo he llamado ñ, su masa atómica es 14. Es 14 UMA. Lo voy a poner, es 14 UMA. Y el elemento, si tú reemplazas, es HNO3. Este sería el elemento, HNO3. ¿Por qué? Porque el único elemento que tiene 14 de UMA es el nitrógeno. Entonces quiere decir que el elemento que en realidad estaba buscando no era ñ, en realidad era N. Entonces el elemento que estaba buscando acá en realidad era N. El elemento sería 14 UMA, es decir, la alternativa B. Ahí está, la alternativa B. Para finalizar, vamos a ver la pregunta número 15. La pregunta número 15, mira, te dice hallar la masa molecular del propano. Muy bien, como puedes ver ahí, se ve la fórmula bastante extensa, pero sabemos cuáles son los elementos que tenemos que identificar. Ahí solamente tenemos carbono e hidrógeno, no hay otra cosa. No hay más que carbono e hidrógeno. En el caso del carbono veo 1, 2, 3. Veo 3 carbonos aquí. En el caso del hidrógeno veo 3 más 3, 6. Más 2, 8. O sea, veo 8 hidrógenos, 8 moléculas de hidrógeno. Ahora, cada una de estas moléculas hay que multiplicarlas por su respectiva masa atómica. En el caso del carbono sabemos que es 12. En el caso del hidrógeno sabemos que es 1, ¿no? Es un 1 pequeño. Entonces sería 3 por 12 es 36. Y 8 por 1 es 8. Así que sería 36 más 8, ¿no? 36 más 8 es 44. 44 UMA. Ahí está, 44 UMA. Y esa sería mi respuesta, 44 UMA. Bien, jóvenes, aquí estaría la alternativa correspondiente. Con esto, damos por terminado la sesión del día de hoy. Esta se trata justamente, como pueden ver, es bastante sencilla. No hay mucho nivel de complejidad, solamente lo único que sí tiene que acordarse es de revisar con mucho detenimiento este cuadrito que está aquí. Este cuadro con los elementos y las masas atómicas promedio, que son los más utilizados. Normalmente son los más utilizados. Cuando te encuentres con otro elemento, es probablemente que sea menos utilizado. Y normalmente te dan la cantidad que es. Pero en estos casos no es tan utilizado este elemento. Estos elementos son los más utilizados. Bien, jóvenes, con eso damos por terminado la sesión de hoy. Voy a volver a pasar nuevamente por todos los problemas para que los puedan marcar a partir del número. Voy a pasar por todos los elementos para que puedan copiar si es que les ha faltado algo y le voy a dar un lapso de 5 segundos a cada pregunta para que la puedan marcar si es que les hiciera falta o copiar por defecto. Ahí pueden ver la pregunta 1, 2 y 3, que son para marcar nada más. Preferible, ya les dije, traten de hacerlo así con un resaltador para que quede, mejor dicho, bien definido cuál es la alternativa. Bien, jóvenes, voy a pasar nuevamente por todos los problemas, ¿ya? Empezando por el número 5, a pesar de que ya lo hemos desarrollado, les sugiero siempre que hagan algunos apuntes ustedes mismos. Los apuntes les va a servir a ustedes para que en un futuro, si por A o B, cuando tengan ejercicios de mayor complejidad, puedan desarrollarlo con solo observarlo nada más. Entonces, así se les va a hacer mucho más sencillo poder desarrollar.
Muy bien, ahí está la pregunta número 5. Voy a pasar a todas las preguntas una por una. Bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y no se olviden, por favor, de desarrollar el ejercicio 13. Que tengan todos muy buenos días.